Arrancamos entonces con la Administración de Recursos Humanos, que es el capítulo 3, y en donde vamos a ver el proceso de cómo se recluta personal en la organización. Queda fea la palabra reclutamiento, pero es la que se utiliza en recursos ¿Hay humanos. una electiva de esto, puede ser? Hay una electiva que tienen en quinto, me parece, que es de recursos humanos, y donde ustedes amplían muchísimo más estos conceptos, ¿m? De cómo se administran los recursos humanos y todo demás. Nosotros acá nos vamos a situar en el proceso que tiene que ver con cómo se selecciona personal, en las competencias que se piden, ¿sí? Y en cómo ustedes podrían asociar, digamos, los roles que hay de sistemas y tecnología a lo que estuvimos viendo antes, que es el organigrama del área y todo lo demás. Y además, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, vamos a tratar de ver en el trabajo integrador, cuando ustedes armen el proceso crítico y el apoyo a ese proceso crítico, si las competencias que tienen las personas que están integrando el equipo son las que se necesitan para poder llevar adelante o para poder dar apoyo a ese proceso crítico que ustedes que están analizando. Sería un poquito esa la ubicación de recursos humanos acá en la materia. Bien, el planeamiento de recursos humanos, dice ahí, es un aspecto más del planeamiento estratégico de la organización. De hecho, recién estuvimos haciendo en la clase, en lo que estuvimos analizando de esa ejercitación del capítulo anterior, estuvimos viendo, ¿será estratégico o no tener gente que conforme el equipo de desarrollo dentro de una empresa que no se dedica específicamente al desarrollo de software? Estuvimos analizando algunas estrategias de la organización. Si bien no le pusimos ese nombre, estuvimos viendo si estaba bien o estaba mal, estratégico en cuanto a yo armo un equipo de desarrollo, pero después lo tengo que desarmar. Entonces, bueno, ese tipo de cosas se analizan cuando se analiza la estrategia de recursos humanos de la organización. La gestión de recursos humanos refiere a todo esto que ustedes tienen ahí listado. Nos vamos a situar en cómo se selecciona personal, en cuestiones que tienen que ver con evaluar el desempeño. Vamos a ver algunas cuestiones de cómo se evalúa el desempeño, en controlar la higiene y seguridad laboral, que eso nos va a llevar un capítulo bastante larguito, y eso lo veremos la clase que viene. Y bueno, esto es lo que veremos acá en este capítulo. Bien, hay una teoría que se llama teoría de la motivación, de Maslow, y que en esta pirámide va indicando cuestiones que tienen que ver con cómo uno va creciendo en necesidades y las va supliendo ¿eh? Según la motivación que tiene. Entonces empezamos con estas necesidades fisiológicas de comida y vivienda, con lo cual buscaremos un empleo para poder satisfacer esas necesidades. Una vez que pasamos ese nivel, digamos, ya buscamos más tener seguridad física, familiar, de salud, de propiedad, y entonces vamos a querer escalar más. Luego vamos a empezar a sentir necesidades sociales, ¿tá? El sentido de pertenencia a un grupo, de amistad, ¿no? Ya después la autoestima tiene que ver con esto. Muchas veces las profesiones están en relación a esto, a necesidades de autoestima, de reconocimiento, y obviamente, ya cuando llegamos al tema de la realización, de crecimiento profesional, de éxito profesional. Bien, que eso es lo que ustedes van a querer buscar en la medida que tengan un trabajo y todo lo demás. Y eso hace muchas veces que las empresas se tengan que reacondicionar y darle al empleado cuestiones que le hagan sentirse realizado, que su desarrollo profesional está bueno y que no. A nosotros en sistemas nos pasa que ese desarrollo personal y profesional
las empresas por ahí no lo tratan como a nosotros nos gustaría y por eso hay tanta rotación. En tecnologías, ustedes van a ver que saltamos de una empresa a otra muchas veces, y muchas veces tienen que ver con esto de que, ay, me estoy quedando acá y no estoy aprendiendo nada. Ya aprendí todo lo que quería aprender, o lo que podía aprender, ya no me gusta lo que estoy haciendo, y ya salto a otra empresa. ¿Alguno de ustedes está trabajando? Pueden participar, ¿eh? ¿Ninguno? Sí, sí, sí. ¿Están Yo. trabajando? ¿Empresa? Para la Municipalidad de Rosario. ¿Cómo? Para la Municipalidad de Rosario. Ah, para la Bueno, Municipalidad de Rosario. ¿Estás como pasante? como pasante, sí. Bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Está trabajando? Bueno, eh, yo les dije hace un ratito que les dejaba como tarea hacer el currículum, ¿está? Así que fíjense que van a hacer el currículum y traten de pensar a qué organización les gustaría aplicar con ese currículum. Así vemos las dos cosas. Bueno, todo esto que decíamos recién, de que me voy a mudar de empresa porque por ahí la empresa sí cumplía mis expectativas al principio, pero ya después no, tienen que ver con qué me brinda la organización, y está muy en relación con lo que hablábamos en el primer capítulo de la cultura organizacional. Dentro de la organización y con respecto a nosotros hay siempre una influencia y una negociación permanente, y hay un contrato psicológico que tiene que ser aceptable. ¿Tá? Cuando yo ya no me siento atraído por la organización, ya es muy difícil que la organización haga lo que haga, logre mantenerme en mi puesto de trabajo. Entonces hay expectativas del individuo en relación con lo que puede brindar la organización, que hacen que yo decida o no mantenerme dentro de esa organización. Sobre todo cuando tengo una cierta edad donde la movilidad de un empleado al otro es eh, fácil, digamos, ya llegada otra edad, uno ya no le es tan fácil conseguir trabajo, ¿tá? Y conseguir que en una empresa lo tomen, ya sea para una actividad como la nuestra o cualquier otra actividad que se trate, ¿no? Bien. Entonces, el proceso comienza, ¿sí? Tiene que ver con el reclutamiento, la atracción del personal a la empresa, seleccionar e incorporar el personal. Entonces, ¿qué significa que yo voy a querer atraer personas a mi organización? Que voy a tener dos canales. Uno que son los aspirantes, que necesitan de información acerca de cómo es la organización para trabajar, y otra es la organización que necesita de información de cómo es el aspirante. Bueno, en lo nuestro van a ver que hay muchísimas ofertas laborales, un montón de páginas de ofertas laborales, y lo que yo voy a querer, además de que armen ese currículum que decíamos recién, es que busquen a qué empresa que le gustaría aplicar, pero que me digan si en la mayoría de esos avisos, si estuviéramos en clase lo estaríamos buscando en este momento, si quieren hagan una búsqueda, eh, a ver si en esos avisos dice cómo es la organización, qué me ofrece. Porque si yo soy aspirante a trabajar en una organización, a mí me gustaría saber de qué se trata esa organización, qué me ofrece esa organización, ¿está? Y entonces podría aplicar. Generalmente no hacemos eso en los primeros trabajos que buscamos, porque como que decimos, ah, no, pero ¿quién me va a querer a mí como empleado si, entre comillas, no sé nada? Mentira, saben un montón de cosas. Lo que pasa es que todavía no han tenido training laboral. Eso es lo único que les falta. Pero el segundo trabajo ya van a querer saber de qué se trata la empresa, ver qué les ofrece y todo lo demás. Bien.
Bueno, la tesis central de esta persona, Jane, dice que es posible mantener las dos perspectivas, la del individuo que pretende satisfacer las necesidades a través de la organización, y la del administrador que necesita utilizar recursos humanos para resolver las necesidades de la organización. Entonces, en esa planificación del proceso de búsqueda, lo más importante va a ser definir el perfil de la persona que necesitamos, las fuentes de la información, de dónde vamos a sacar, digamos, esas personas que vamos luego a entrevistar, hacer evaluaciones y finalmente hacer una selección. Entonces, va a haber cosas que van a ser muy fáciles de detectar o definir para un puesto de trabajo. A ver, que sepa programar en Python, que tenga tantos años, bueno, esto del sexo ya en muchos países del mundo no está permitido indicarlo, ni tampoco la edad. Pero bueno, la educación y la experiencia laboral sí. Entonces voy a decir, si yo quiero una persona que sea programador Python, que sepa programar Python, pero que sea senior, que ya tenga una cierta experiencia laboral, que no tenga que hacerla dentro de mi organización. Bien, más difíciles de detectar son las competencias o características personales. A ver, una de las palabras que escuchamos frecuentemente es proactividad. A ver, ¿alguien me puede definir qué es una persona proactiva? A ver, o se fueron todos, que estoy sola. Que una persona hace cosas sin que alguien se lo diga, o tiene la intención de mejorar cosas sin que alguien de arriba se lo exprese, digamos. Se lo esté indicando. Bueno, Claro. eso es una característica que en sistemas es muy valorada. Que no nos tengan que estar diciendo qué hacer, sino que nosotros seamos lo que proponemos. ¿Está? Entonces es muy importante ser proactivo. Otra característica que les parece que sea muy importante en nuestra actividad, que tiene que ver con una competencia. Ambiciones. Esas serían características personales. Para nuestro trabajo, ¿qué es importante? Innovación, Sí, o aportar ideas por ahí. bien, pero no lo pensemos en algo específicamente personal. Compañerismo, trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Inglés es una competencia importantísima, que me lo pusieron acá en el chat, importantísima en este momento, sí, inglés. Muchas de las compañías, Software Factory, están trabajando con empresas en el exterior, entonces el inglés es importantísimo. Dice, pero no sería de estudios o conocimientos. Bueno, la competencia es una conjunción de varias cosas. La competencia es muchas veces conocimiento, pero es conocimiento en acción. Yo puedo decir, sí, aprendí a programar en la facultad. ¿Lo puedo poner en acción? ¿Sé programar? ¿Sí? Saber hacer. Yo sé lo que es un organigrama, lo aprendí en primer año. ¿Lo pude poner en acción hoy, en el ejercicio que hicimos? ¿Me pude poner en contexto y definir un organigrama del área de sistemas para la organización que me habían planteado? ¿Sí? Entonces es un saber y es un saber hacer. Inglés, uy, sí, sé un montón de inglés. Leo bárbaro de inglés. Me ponen en un chat con un yankee en este momento. ¿Me sé defender? ¿Puedo hablar? ¿Puedo mantener una conversación? ¿Sí? Más o menos. Bueno, pero eso sería la competencia. Más que el conocimiento en sí, es ese conocimiento puesto en acción. Very difficult. Sí, totalmente. Bien. Bueno.
Ya vamos a seguir trabajando sobre eso, porque es muy importante que conozcan lo que son las competencias. Bueno, y una de las cosas que también es difícil de detectar y definir es qué pretende esta persona en su carrera dentro de la organización, porque entrará como programador. Ahora, yo le puedo ofrecer que va a seguir creciendo dentro de la organización. Va a haber un plan de carrera para que esta persona se quede acá y llegue a gerente de algo, por ejemplo. No sé, habrá que ver. Bien, entonces, la definición de ese perfil tiene que cubrir cuestiones importantes como qué búsqueda estoy haciendo, cómo va a ser la entrevista, cómo va a ser la selección, ¿sí? Y con el objetivo, obviamente, de que la persona que ocupe el puesto sea quien más se adecue a los requerimientos. Entonces, planifico la búsqueda. ¿Cuáles serán las fuentes para la búsqueda? Es decir, ¿dónde voy a buscar al personal? ¿Dónde les parece a ustedes que hoy busco personal? Escucho. Acá me dicen LinkedIn. ¿Sí? Esa sería búsqueda externa. ¿Sí? Eso sería una, o sea, las páginas de ofertas laborales perdón, o LinkedIn, en este caso al revés, me permiten hacer búsquedas externas. ¿Y las empresas de tecnologías se manejan de alguna otra forma? Háblenme, chicos, porque si no tengo que estar poniendo el chat y queda grabado el chat arriba de la... Sí, por ahí quieren juniors, por ahí van a las páginas de facultades o se buscan estudiantes. Es Bien, lo que pasa en las esa es facultades. otra forma. Las bolsas de trabajo en las universidades son una forma de búsqueda. ¿Qué más? ¿Nunca han subido ningún currículum a ninguna página? Porque todas las No. empresas, bueno, las empresas de software, les voy contando, tienen lugares donde ustedes pueden subir su CV para alguna búsqueda que quiera hacer la empresa. ¿Mm? Van a buscar mucho por LinkedIn, las empresas buscan mucho por LinkedIn, pero también van a buscar en los currículums que ustedes dejan, ¿sí? Muchas veces hacen capacitaciones, ¿sí? Y en función de esas capacitaciones que ustedes se pueden anotar, hacen selecciones. Bueno, entonces ese tipo de cosas están. ¿Qué cantidad de entrevistas realiza una empresa para evaluarlos? ¿Tienen idea? ¿No? Bueno, son preguntas que quiero que analicen y me ¿Qué respondan. cantidad de entrevistas realizan? Depende de la empresa. Y A ver, Y depende depende de la del empresa, puesto. depende del... ¿a ustedes qué les parece que una empresa de software, cuántas entrevistas les va a hacer? Y depende, 2, 3 entrevistas. ¿Pero de qué tipo? ¿Todas iguales? Y una grupal inicial Mm, y bueno, a partir de ahí te verifican a ver si cumplís con las expectativas de ellos y después, bueno, alguna más abocada a lo individual, digamos, de cada uno. bien. Hay generalmente entrevistas que las hace recursos humanos, esa que vos decís por ahí grupal, o que te cuentan cómo es la empresa, o que te hacen preguntas que son así generales, las hace recursos humanos, y después generalmente hay una entrevista de tipo técnica que la hace justamente el sector que está haciendo el pedido del recurso, para analizar si cuadra tu perfil técnico con lo que ellos están buscando. ¿Mm? Y ahí dice, ¿se realizará una evaluación psicológica? Sí, muchas veces. Y hay una última que siempre se hace, que es una revisación por la ART. ¿No? Ustedes antes de entrar a cualquier lugar tienen que pasar por un análisis físico, digamos, que lo hace la aseguradora de riesgo de trabajo. Después vamos a hablar ya en la próxima clase de higiene y seguridad laboral y vamos a ver eso. Bien. Sigamos. Bueno. La planificación de la búsqueda incluye las necesidades del personal que va a tener la empresa,
qué empleados tiene, con lo cual sí en la empresa hay empleados que se pueden rotar de posiciones, probablemente rotará las posiciones de los empleados y hará incorporaciones de junior a lo mejor en la empresa y los puestos senior los va a cubrir con gente de la misma organización. Todo va a tener que ver la misión y visión de la organización para esa planificación de la búsqueda. Bien, luego tendrá que, una vez que definió el perfil, que definió cómo va a ser la convocatoria y todo demás, divulgarla. Las fuentes que estuvimos diciendo son internas y externas. Las internas son de ascenso, bueno, descensos de personas, de transferencias de otras sucursales a lo mejor, y obviamente que renuncias, despidos y jubilaciones hacen que esto se mueva. Bien, y las externas las que mencionamos hasta acá. Bien, aquí tienen ventajas y desventajas de lo que son un reclutamiento interno y un reclutamiento externo. Cuando hay reclutamiento interno, muchas veces hay, lo que dice ahí, como desventaja el conflicto de intereses. ¿Por qué lo eligieron a este y no me eligieron a mí para ese puesto que a mí me encantaba y qué sé yo y qué sé cuánto? Entonces, muchas veces en puestos muy críticos se recurre al reclutamiento externo, que es más costoso, menos seguro, pero que, bueno, renueva recursos humanos y evita estos conflictos de intereses. Bien. La búsqueda la puede hacer la misma organización. En las empresas de software la hace la misma organización muchas veces, porque hay departamentos de recursos humanos capacitados para esto. En otros casos se busca un consultor externo que haga esta búsqueda. Bien. La propia organización como fuente, este job posting que yo les decía que ustedes pueden dejar su currículum, ¿está? Especificando qué puesto y trabajo quieren hacer, autopostulación. Bien, entonces necesitamos cubrir una posición, hacemos la solicitud del personal, revisamos la descripción del puesto de trabajo, recolectamos la información sobre el perfil que necesitamos, competencias, conocimientos técnicos, requerimientos de la persona específicamente, si tiene que poder viajar, por ejemplo, un requisito. Hoy las empresas de software nos mandan al exterior a cada rato, con lo cual habrá que ver si queremos ir, por lo tanto tendremos que indicarlo si estamos pidiendo personal y nosotros preguntarlo a la empresa cuando vayamos a trabajar. Bueno, eventuales candidatos analizados internamente, cómo realizar la búsqueda, definición de las fuentes de reclutamiento. Entonces, perfil más puesto más fuente va un anuncio. Esto es algo que generalmente se pide en el primer parcial, armar un anuncio que define la organización en función de una narrativa, que ustedes puedan describir el puesto de trabajo, qué requisitos tiene, una frase que indique qué ofrece la empresa y algunas otras cuestiones, como por ejemplo a quién escribir para el currículum, etc. Por eso, tarea para la clase es describir el currículum en sí, y después vamos a hacer algún aviso, algún anuncio. Ejemplos de redes sociales, páginas de ofertas laborales y periódicos locales y nacionales. Bueno, luego después se reciben las candidaturas, se hace una primera revisión de antecedentes, se hacen entrevistas, 1 o 2 rondas de entrevistas, evaluaciones específicas y psicológicas, formación de candidaturas. Se le confecciona un informe, si viene de una empresa externa, la empresa externa confeccionará el informe y nos lo hará saber para que nosotros analicemos. Se presentan los finalistas, al cliente interno, en este caso puede ser si había recursos humanos incorporando, digamos, el personal. Se selecciona al finalista y se le hacen las entrevistas para hacer la selección final. Bueno, se hacen preguntas en la entrevista, acá hay algunas cuestiones que se pueden evitar, digamos, para hacer esa entrevista. A estas evaluaciones que ya las mencionamos antes, técnicas, psicológicas, por competencias, algunas que son de role-playing, muchas veces nos hacen hacer cosas en grupo, en equipo, para ver cómo
cómo funcionamos en el trabajo en equipo. Bien, luego se negocia, se hace una oferta, se comunica a los postulantes fuera del proceso, eso muchas veces la empresa lo olvida, ¿no? Entonces tenemos que estar preguntando a nosotros si nos mantuvieron dentro del proceso o no. Se hace el proceso de admisión, se le cuenta, la inducción sería contarle al empleado cómo va a trabajar dentro de la empresa, qué cosas tiene que tener en cuenta, etcétera, etcétera. Y luego, en la medida que vamos avanzando en la organización, se hacen evaluaciones de desempleo. De desempeño, perdón, no de desempleo. Bien, hasta acá vamos a llegar con esta clase, y vamos a ver entonces evaluación de desempeño, y todo lo que tenga que ver con higiene y seguridad laboral en la próxima clase.